Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la jornada que celebramos hoy. Yo soy Ángela Vascón, soy arquitecta y pertenezco a la Asociación Rehabilita Córdoba, que es la asociación que está impartiendo esta jornada. Rehabilita Córdoba la componemos todos los agentes que intervienen en el proceso de la rehabilitación. O sea, estamos todos los colegios profesionales, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, ingenieros técnicos, abogados, administradores de fincas. Están asociaciones que tienen que ver también con la construcción, como Construcor, Asemeco. Está la Asociación de Instaladores Electricistas y están las administraciones públicas. Nosotros llevamos hablando de 2015 de rehabilitación, incidiendo en los beneficios de la rehabilitación, y justo este año pues estamos desarrollando este proyecto que nos financia el INDEC, ¿vale? Pasar. Sí. Hola. Y que consta de un ciclo de 12 jornadas por las barriadas de Córdoba. Esta es la número 7 que celebramos, donde lo que pretendemos es hablar de los beneficios de la rehabilitación, concienciar a los ciudadanos de su importancia de carácter general, y ya más en particular hablar de las ayudas que se pueden solicitar ahora, que son las ayudas que van destinadas a rehabilitación energética, son las que provienen, que seguro que os suena, de los fondos Next Generation, son los fondos europeos, pero que ya los gestiona la Junta de Andalucía. Y bueno, pues sin más, los ponentes, en realidad yo presento la jornada, los ponentes son Lourdes Arroyo y Miguel Ángel Raez, que son los dos compañeros y colaboradores de RECO, y ya sin más le paso la palabra a ellos, ¿vale? Bueno, deciros únicamente que aquí hay folletos, se van a explicar 3 líneas, aunque parecen iguales, son distintos, ¿vale? En los folletos lo que aparece es un resumen de los que os van a contar ellos y un código QR que podéis escanear y ya os descargáis toda la documentación, mucho más extensa. Y en la última página, número de contacto. Que nosotros lo que pretendemos es que aquí sepáis lo que existe, posiblemente cuando llegue a vuestras casas os surjan muchas más dudas, pero ya con el documento pues ya tenéis el contacto a quien llamar. Pues muchas gracias por vuestra asistencia y ya le paso la palabra a Lourdes. Muchas gracias, Ángela. Bueno, como ha dicho Ángela, Rehabilita Córdoba empezó en 2015 con el interés de trasladar en realidad a toda la ciudadanía el beneficio que tiene la rehabilitación continuada de nuestros hogares. Esto es contradictorio, quizás, a lo mejor con nuestro modelo de negocio, pero es la realidad. Un poco de mantenimiento continuado en nuestra vivienda nos repercute un beneficio a largo plazo, pues porque no tenemos que hacer un desembolso grande y además mantenemos actualizada nuestra vivienda. Por eso se llama seguridad, mi ponencia se llama seguridad, habitabilidad, eficiencia energética, y esos son los beneficios que vamos a ir obteniendo poco a poco de nuestra vivienda. Yo voy a hacer un viaje para que conozcáis y podáis elegir qué es lo que más le beneficia a vuestra vivienda, porque al final y al cabo vosotros conocéis vuestra vivienda y antes de poneros en manos de un profesional tenéis vosotros que por lo menos conocer qué es lo que podéis hacer o no, aunque luego vayamos nosotros y os terminemos de asesorar. ¿Cómo podemos intervenir en nuestra vivienda? Pues en primer lugar está nuestra envolvente. ¿Qué es nuestra envolvente? Pues mira, nuestra envolvente, el puntero lo hace aquí, no va. Nuestra envolvente va desde nuestra fachada, como veis aquí, nuestra fachada es nuestra piel. Cuando esa pintura se va, lo que está provocando es que esa impermeabilización que nos facilita esa pintura se vaya. Y al entrar el agua, pues incluso hasta empieza a deshacer ese material que compone nuestra fachada. Y además de deshacerlo, lo que hace es que perdemos volumen y espesor, ¿vale? Por lo que esa capacidad de aislamiento, de protección contra el exterior, se va perdiendo. Aquí tenemos una cubierta, es parte de nuestra envolvente, ya sea teja, ya sea una cubierta plana. Todas las cubiertas lo que pretenden principalmente, y sobre todo aquí en Córdoba, no es protegernos quizás de la nieve, pero sí de la lluvia. Y el agua entra, que al final y al cabo se transforma la nieve en agua, ¿no? Pero el agua entra en cualquier poro, y al entrar en cualquier poro provoca
provoca que vayan creciendo ese muco, esas hierbas, que además van pillando espacio para sus raíces y van creciendo a costa de estropear y de digamos, provocar estos desperfectos en nuestros acabados de superficie y de cubierta. Pero ¿qué tenemos también? Voy a dejarme por el final la ventana. Tenemos los suelos. No sé si vosotros conocéis alguna casa, sobre todo aquí en Córdoba, a lo mejor puede estar en el Campo de la Verdad, en Cañero, en los pueblos. Todas esas manchas no es que esté el suelo sucio, ni que sea antiguo. Todas esas manchas es de la humedad que sube del suelo hacia la superficie. Esa humedad además provoca que evidentemente nuestra sensación sea de frío. Realmente provoca esa humedad, provoca más frío. Ahí ya estamos viendo otra vez la misma fachada, pero aquí estamos viendo otra cosa. Estamos viendo una ventana y cómo en esa ventana, a consecuencia de la diferencia de temperatura exterior e interior, aparecen hongos, porque hay condensaciones de humedad. Y esos hongos, además de provocar, ya nos lo están mostrando, hay un hongo, hay humedad, pues nosotros vamos a percibir todo el frío y toda la humedad, nuestro cuerpo. Y además lo olemos. Por eso es muy importante conocer que toda actuación en nuestra envolvente también mejora nuestro aislamiento y digamos, nuestra protección frente a las pérdidas energéticas, pero además en nuestro bienestar, ¿vale? Ya me he ido adelantando, pero más o menos es lo que os acabo de decir. Vais a tener una mejor calidad de vida y vais a ahorrar dinero. Una vivienda con agujeros en la fachada, o sea, digamos que se nos vaya la energía en la fachada, en la cubierta, a través de esa humedad que nos entra por el suelo o que se va por el suelo. También podemos tener abajo un sótano muy mal aislado. Esas ventanas sin rotura de puente térmico, con vidrios simples o vidrios insuficientes, es lo que nos provoca que ese contenedor que es nuestra vivienda se pierda. Yo no sé si alguno, porque en mi época de pequeña, el otro día me estaba pensando, ¿os acordáis de esos vasitos que nos vendían de pequeños, que se hacía así como una tortita? Lo abría, lo llenaba de agua y hacía todo. No era un vaso. Pues eso. Todo lo que llenamos de nuestra casa de calor, hace. Todo lo que llenamos de nuestra casa de frío, se va por todos lados. ¿Vale? Elementos de consumo. ¿Dónde podemos también intervenir para ahorrar energéticamente? Por supuesto, y no lo he dicho, pero ahí aparece ya una imagen, el ahorro económico, que supone tener una buena envolvente, ¿vale? No supone tirar el dinero para climatizar y ya estamos un poquito mejor. Elementos de consumo. Bueno, esto lo tenemos súper asumido ya, ¿no? Pues para esto es un ejemplo de toda la evolución en los elementos de calentar nuestra vivienda, de consumir las bombillas. Pasamos desde la incandescente, que nosotros ya entendimos muy rápidamente, cómo hemos pasado a las fluorescentes, incluso a las LED. Es más cara, pero es que hemos ahorrado un montón. Y ya además nos hemos familiarizado muchísimo con esta escala de colores. Bueno, ya en los electrodomésticos todo el mundo asume que el A++, yo no sé cuántas plus hay, cuántas plus hay. El A++ siempre nos va a ayudar a ahorrar, ¿vale? Pero es que también tenemos elementos de consumo en cuanto a calentar nuestra vivienda y a nuestra agua caliente que consumimos en el termo, a nuestros radiadores, a nuestro aire acondicionado. Ya no solamente porque tengan una A+++, sino porque hay nuevas técnicas. Tenemos, por ejemplo, la aerotermia. La aerotermia funciona fantásticamente. Las máquinas estas, por hacer un resumen, juegan mucho con los cambios de temperatura, interior, exterior. Entonces aquí tiene un montón de eficiencia, ¿vale? Además, la aerotermia puede calentarnos nuestra agua del termo, puede calentar nuestro suelo radiante, puede calentar nuestros radiadores que tengamos en pared, incluso las máquinas de aire acondicionado, de estas que tenemos todo el mundo en casa. Es un sistema muy beneficioso. Tenemos también las placas solares, pero las que nos calientan el agua,
¿vale? Para que nos entendamos, las termosolares. Pero también tenemos el pellet, por ejemplo, si queremos un sistema de calefacción, pues no sé, en el pueblo, en una casa de campo o en nuestra propia casa. Yo he certificado aquí a vecinos que tienen su propia máquina de pellet para calentar la casa en invierno. Pues con todo esto también podemos reducir y ahorrar en nuestro consumo, ¿vale? Si ya tenemos toda la envolvente o no es más fácil también invertir en eso, es una buena forma de decir yo voy a ahorrar en dinero y en consumo. Pero algo es verdad, aquí me dejamos una cosita que quiero que todo el mundo lo tenga muy claro. Hay pequeños hábitos en que podemos también reducir nuestro consumo. Una cosa tan sencilla como, por ejemplo, mira, nosotros ¿qué tenemos encendido en nuestra casa habitualmente y siempre? El frigo. ¿Hay algo más encendido siempre? Alexa está siempre también, ¿no? ¿Alguna luz? Bueno, pues imaginaros que tenemos el frigo, que tenemos el microondas puesto, que ahora hemos puesto el lavavajillas, pero es que hemos puesto la lavadora. Y estamos pensando que voy a poner la olla con lo que sea. Hay que planificarse. Esas facturas que viene, que se consume por potencia, no sé si la habéis visto alguna vez, es porque todo se enchufa a la vez y nos hace la factura ¡bum! Y nos crece un montón. Hay que planificarse muy bien en el consumo eléctrico, ¿vale? Hay que ver si tenemos a la vez puesto ya el frigorífico, está siempre. Pues si vamos a poner una lavadora, no esperamos. Si vamos a poner los pimientos a asar, no esperamos. ¿De acuerdo? A que no esté todo puesto a la vez. Es muy importante que sepamos esos hábitos de consumo y que nos planifiquemos, porque es una buena medida de ahorrar en consumo, ¿vale? Pero te voy a decir una cosa. Dime. Desde que nos han puesto los contadores nuevos, saltan bastante. Yo he tenido 20 años y no me ha saltado nunca. Y desde que tengo el contador nuevo, ya ha saltado un puñado de veces. Pues es porque tienes que cambiar esos hábitos. Pero tengo 5.100 vatios, o sea... Pero lo que no puedes llegar nunca a eso, porque cada vez que te aproximes, vas a estar consumiendo más. Entonces intenta, por ejemplo, si tienes el aire acondicionado puesto, sí, no ponga el horno. No ponga otra cosa. ¿Vale? Es por eso. Lo que hay que evitar es que salte. Ni siquiera hay que dar pie a que salte. ¿Me explico? Porque ahí estás pagando mucho más. Cuando tienes ese pico de ahí, consumes muchísimo más. Vale. Por eso es importante que todo esto lo sepáis. Porque ya no solamente en todo lo que estoy contando, hay pequeñitas cositas que podemos ir haciendo. Vale. Que también podemos hacer para ahorrar dinerito y consumo de energía. Pues nosotros producir nuestra propia energía, ¿vale? Pero ¿cómo se puede producir al día de hoy en día la energía? Por placas solares. Tenemos Hola, ¿se puede? Pase. Gracias. Nada. Tenemos la energía eólica, tenemos la energía hidroeléctrica de las presas y tenemos la geotérmica. Ahí tiene una silla. Pero claro, en nuestras casas no podemos tener una central hidroeléctrica, pero que tampoco podemos tener un molinillo. ¿Qué tenemos hoy en casa? Pues las placas solares. Pero hay que tener muy en cuenta que las placas solares es un sistema de autoconsumo que es muy interesante. Realmente en las viviendas unifamiliares pues no tenemos que preguntar a nadie ni pedir permiso, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener las placas orientadas al sur. No vale estar a medias tintas o que nos arrojen sombra, ¿vale? Puede estar a medias tintas, pero no van a funcionar bien y nos cuestan bastante caras. Y además nuestra cubierta tiene que permitir poner esas placas solares, ¿de acuerdo? Existen situaciones en las que unas cubiertas sin resistencia suficiente, sin aislamiento suficiente, podemos estar en esa situación, no saberlo y tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? En nuestra vivienda somos los responsables de lo que se haga. Entonces, las placas solares es una grandísima solución, pero hay que ir siempre con conciencia,
Por eso también todas estas charlas, tanto envolventes como sistemas de producción, ¿vale? Las placas solares tienen que tener una instaladora buena, que vosotros os dé confianza, yo siempre lo digo, mínimo preguntar a distintas empresas para vosotros hacer una idea de lo que hay y luego también vosotros preguntar sobre vuestras características de vuestra vivienda, ¿vale? Habitabilidad y seguridad. ¿Por qué este apartado? Quizá en esta intervención... Nada, perdonada. Pase. Quizá en este sistema de intervención notamos menos lo que es el ahorro energético. Pero ahora me vais a entender lo que voy a decir. Vosotros sois los que vivís, vamos, yo en la mía, ¿no? Cada uno vivimos en nuestra vivienda y tenemos unas necesidades. Pero es que las necesidades de consumo eléctrico, ¿pensáis que hoy consumimos menos o más que en los años 70? Pues no, muchísimo más. ¿Cuánto, Paco? ¿Más del doble? Si no tienes placa, por ejemplo. Si no tienes placa. Entonces, las viviendas en general, todas, más o menos con una antigua... Sí, es que nos venden que... Yo consumo menos seguro, por lo cara que están los cursos. Pues no. Es claro que estás perdido en media charla. Tiene que ser eso. Bueno, pues para que os hagáis una idea, nuestras instalaciones están calculadas para una media más o menos de 70, 80, como mucho si vivimos en los pisos del año 2000, en los años 2000 un poquito mejor. Entonces nuestro cableado tiene una protección que incluso puede estar antigua, nuestras tuberías, centralización de contadores a lo mejor es comunitaria, ¿vale? Entonces, es muy importante también que poquito a poco tengamos conciencia de la importancia que tiene esa renovación de instalaciones. Estamos en invierno, ahora ya estamos en la época en la que hace calor, que ya no se ponen las instalaciones de calefacción, pero por desgracia existen muchos incendios por descuido de instalaciones eléctricas. Ese es uno de los riesgos que por desgracia se llevan bastantes vidas a lo largo de un año, desde los años. Y con pequeño mantenimiento se evita. Incluso una pequeña renovación que nos vayamos planteando poco a poco en nuestra vivienda. Ese cableado es lo que he dicho antes. Nuestras ruedas de los coches tienen una fecha de caducidad, ¿verdad? Pues la protección de los cables también puede estar pasada, ¿vale? Para que lo entendamos. El consumo de agua. El consumo de agua es súper importante que también lo tengamos muy pendiente. Si vivís en una comunidad de propietarios y no se ha hecho una centralización de contadores, o sea, una individualización de contadores, estaréis pagando un canon. No, como sale caro, es individualmente cada uno. Con un solo contador en un bloque sale baratísimo. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar para que ahora entiendas mejor eso que está confuso para ti. Yo no te voy a decir nada. Mira, cuando tienes un único contador para toda la comunidad, tú pagas y todo el mundo paga lo que el otro consume. ¿Y tú crees que así se consume menos? ¿Por qué te crees que es obligatorio individualizar contadores? En el momento que yo tengo el mío individual, o sea, cada uno tiene su contador y ya paga basura, paga el agua. No, yo estoy hablando cuando tú consumes en tu casa, reduce el consumo. Por eso es obligatorio para masa, por ejemplo, al día de hoy, que tú individualices el contador en tu comunidad, porque por datos el consumo de agua se reduce muchísimo. Es más, todas las comunidades que aún no lo hayan hecho tienen una penalización y hoy en día tienen una penalización. Si en masa sé yo que va buscando lo individual, contador por persona. Pero que no es porque ganen más. No, seguro. Es porque se consume menos. Seguro que gana más. Que a mí no me da de comer masa. Lo que le explico es que eso es porque se ahorra en consumo, ¿vale? Y ese motivo lleva muchos años y nosotros lo hemos asumido. Perdona el símil, sería como un buffet libre. Exacto. Que toda la gente... Muy bueno. Muy bueno. Cuéntalo.
¿no? Que en un buffet libre va a un restaurante, Sí, es verdad. un hotel, y toda la gente va, y las sobras que hay mucho más, las sobras que hay son mucho más que si cada uno tiene su menú, tú pides paga y su pagas lo plato. tuyo. De la otra manera vas consumiendo y muchas cosas, mucha gente coge para después tirarlo. ¿Y qué han puesto? La penalización si no te comes lo que tienes en el plato. Exactamente. Pues sí, sí. eso es, quizás, Sería ya eso. llevando con ese símil, Vale, la sí, penalización sí vale el símil ese. en las comunidades, ¿vale? Igualmente, por eso también, aunque no sea objeto del ahorro energético, pero también la empresa de Maxa en Córdoba da subvenciones para que, más o menos, no me las sé, pero da también subvenciones para que los vecinos cambien e individualicen sus contadores. Y más ahora que estamos todos conscientes de la sequía existente. Pero es que en el saneamiento, me da igual, no. Saneamiento es súper importante que tengamos muy en cuenta cómo está. Yo no sé los bloques de vivienda que viví, pero yo he tenido que rehabilitar un edificio con un bajo en el que por culpa de una red de saneamiento todo el rato vaciando, había afectado a la cimentación. Y eso es un problema muy gordo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos bajantes ya de muchos años, sobre todo los de fibrocemento, o tenemos por debajo, ya no tenemos que tener los bajantes que tenemos en mente, que por debajo también va, de fibrocemento o muy antiguos que se ha podido mover terreno, tenemos que tener una conciencia de que hay que hacer una revisión. Existen cámaras, existen muchísimas técnicas ahí encamisadas de esas tuberías para que aguanten, las cámaras para ver si hay fugas. Entonces, todo ese tipo digamos, prevención es muy importante, ¿vale? Sobre todo cuando tenemos un edificio ya bastante antiguo. Es muy importante porque lo que provoca de repente es muy grave. Por eso es muy además reduce la presencia de insectos. Imaginaros que tenemos eso, una zona encharcada en nuestra zona común que está rota, evidentemente ahí será el lugar de insectos y de bichillos más desagradables. Y ahora vamos a una parte que tampoco es de eficiencia energética, pero que mejora nuestra vivienda. Todo el mundo conoce, ahora mismo hemos estado hablando de iniciativas en las que, además de reducir nuestro consumo, revalorizan nuestra vivienda. No es lo mismo vender un piso reformado, para que nos hagamos una idea, pero además que no es lo mismo vender un piso reformado en un edificio reformado que en un bloque que tenga muchos años, que tenga muchísimos defectos que van a venir después. Pero es que no es lo mismo vivir en una vivienda adaptada y accesible y en un bloque accesible que en un bloque no accesible. Por desgracia, todo se nos puede venir o cualquier situación desafortunada en la que o bien simplemente se nos ha partido, se nos ha torcido un pie, etcétera. Pero es que también podemos tener niños y carritos gemelares que no caben por cualquier sitio. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta también las instalaciones de ascensor en nuestros edificios comunitarios, pero también nuestros propios accesos en nuestras viviendas. Es muy importante. Mirad, las instalaciones de ascensor, por causa obvia, nos benefician hasta los que estemos en el bajo o tengamos incluso una escalera de acceso a nuestra vivienda. Por eso mismo, porque envejecemos, tenemos niños. Eso es, perdona, eso de los ascensores verano, lo estoy viviendo yo por mi hermano, que vive en el sector sur. Y es una guerra tremenda porque los de abajo no quieren ascensores, ni aunque les pongan una pistola. Y los de arriba, los cuartos, los de arriba ya no pueden bajar nunca a la calle, a cualquier altura, con 80 años. Es que es una pena, eso es una pena. Eso yo lo veía bien, que eso lo tendría que tramitar la Junta de Andalucía en colaboración con el bloque. Pero te quiero decir, para que los vecinos que tienen que seguir viviendo toda la vida allí, en los bloques, no tengan enfrentamientos entre ellos, eso debería de peritarlo la Junta de Andalucía y hacer los trámites a ellos a través, te digo, con el bloque, en consecuencia con el bloque. Pero que los vecinos que tienen que seguir viviendo allí, que no se pueden llevar más, que es que entran en guerra tremenda. ¿Cómo se llama usted?
Rafael. Aquí estamos intentando dar una conciencia a todo el mundo, porque hay gente que incluso en un momento dado puede llegar a pensar, pues yo no quiero ascensor. Pero ya todos vamos adquiriendo esa conciencia claro, de que existe una normativa y de que es obligatorio. Y más si hay una mayoría simple, es que me hago un lío con una mayoría simple en nuestra comunidad, y ya no mayoría simple en nuestra comunidad, sino de los que asisten a las reuniones. ¿Me equivoco o no? Entonces, todo eso es obligatorio, pero luego ninguna administración puede obligar a nadie a pagar. Sí. Es el problema. Entonces, por lo menos no sé qué herramientas tienen. Pero vamos, no es objeto de lo que estamos tratando aquí, pero sí que es verdad que es un problema y lo que está de nuestra mano desde Rehabilita Córdoba. De hecho, se nos ha olvidado contar que a Rehabilita Córdoba pertenece también FEPAMI y ASPASI. ¿Vale? Estas dos asociaciones son de discapacidad y realmente esto para ellos es un problema. Entonces aquí hay una gran labor, primero, de lo que nosotros hacemos, que es divulgar para que la gente tenga más conciencia, y luego también pues vosotros que tenéis la misión de contagiar de lo que hoy habéis aprendido. Pero es que otra cosa no se nos ocurre. Y ojo, que aquí digamos que esto es una labor social. Administradores de fincas, usted como particular, como Rafael o cualquiera, ¿vale? Yo tengo ascensor, vamos, que tenemos, gracias a Dios, pero en muchos sitios ver la guerra que hay. Pero que además, otro argumento que aquí es muy importante que sepáis, y yo lo he dicho al principio de empezar este bloque, es que, y existen ya un montón de estudios, que un bloque que es accesible, vamos, de hecho está en una de las diapositivas, que ahora llegaremos, me estoy adelantando, pero se revaloriza un 30%. Es decir, no se dan cuenta, claro, yo sí, pero todo esto son argumentos que son demostrados. A los vecinos decirle, pero no se dais cuenta que a la hora de vender. Pero bueno, vamos a avanzar, ¿vale? Rafael, luego tenemos el rato de debate. Aquí en nuestra vivienda, además, nosotros podemos intervenir en esa mejora de accesibilidad. Y aquí siempre lo cuento, hay muchísimas cosas que igual que lo del contador, poquito a poco hemos ido asumiendo, pero que sepáis que es por accesibilidad. Por ejemplo, decidme qué diferencia hay entre este pulsador y este. Aparte del tiempo. No, pues otra. Mucho más accesible, no tienes una persona mayor que no lo ve y simplemente con la mano, quitando la mano ya lo puedes. Exacto. Ya lo he terminado. El tamaño ayuda a poder pulsar desde cualquier situación. Exacto. Si es luminoso, tiene una pequeña indicación o algo que se vea de noche. Exacto, pero sobre todo eso, tú tienes artrosis, no tienes una buena movilidad de mano y tú le das, ¿vale? De una forma más sencilla y más fácil que de la otra. La última, y que yo lo tengo y va muy bien, si tenéis Alexa yo me acerco, o algo, está aquí. tenéis las bombillas, entonces le dices a Alexa, enciéndeme la luz, y eso cualquier persona, hasta discapacitado, que no se pueda mover o algo, desde su cama, o enciéndeme la tele. Y es una ventaja que hoy en día el progreso es día a día, van saliendo cosas nuevas. Y con poquitas cosas, pero eso son poquitas cosas que podemos ir incorporando a nuestras casas. Que hoy no te hace falta, pero mañana te caes, lo que dices tú, tienes un accidente, te rompes las manos y no te puedes ni mover, y con eso te puedes tener luz, puedes ver la tele. Pues ahora hay una muy buena. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Exacto, exactamente lo mismo. Y lo hemos asumido. No sabemos por qué, pero pues eso son mejoras en nuestra propia accesibilidad de nuestra vivienda. Las puertas anchas, las puertas de 70, de 60, ahora ya son todas puertas anchas. Por eso, si es que no hay que tener ni siquiera un accidente ni tener una discapacidad, hay que tener un chiquillo o un carrito, ¿vale? Entonces, todo este tipo de intervenciones, mejorar los aseos, todo esto, aparte de beneficiarnos a nosotros y mejorarnos nuestra vida, revaloriza nuestra vivienda,
¿vale? Pero si tú tienes esta vivienda tan maravillosa con esta salida a tu balcón, pero luego no puedes subir en ascensor, ahí pasa algo, ¿de acuerdo? Todo esto, como habéis visto, es un viaje para que conozcáis las distintas cosas que siempre pensamos, cambio de móvil, la tela quiero más grande, pero es que nuestra vivienda es nuestro hogar, es que somos felices con nuestra vivienda. Es que nos condiciona muchísimo que nos sobrevenga una enfermedad y no podamos movernos de una habitación. ¿Entendido? Entonces, queríamos trasladar todo este viaje en cuanto a los beneficios de rehabilitar vuestra vivienda. Y ya aquí acabo, porque es muy importante que tengáis la seguridad, el bienestar y luego eso, el ahorro energético, ¿vale? Muy importante. Yo te la pongo, yo te la pongo. ¿Esta es? Vale. Muy buenas, yo soy Miguel Ángel Raez, como Lourdes y como Ángela, soy arquitecto, vengo por parte del Colegio de Arquitectos. Aquí en realidad estamos representados varias organizaciones, en nuestro caso el Colegio de Arquitectos, Rehabilita Córdoba, de la que también formamos parte, y la Junta de Andalucía. ¿Para qué venimos aquí? Os vamos a explicar en principio las líneas de subvención que tenemos en Córdoba y de dónde parten. Esto en el 2020, después de la crisis, de la gran crisis que creó el coronavirus, pues en Europa, en la Unión Europea, se crea unos fondos que llaman programas Next Generation, para invertir 250.000 millones de euros entre 2021 y 2027. El 80% de esos 750.000 millones se van a articular en base a un mecanismo de recuperación y resiliencia. Eso en Europa. Esa normativa, ese mecanismo de recuperación y resiliencia, pasa a España y se transcribe en un nuevo plan, que es el que oímos mucho en prensa, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A España le corresponden 140.000 millones, ¿vale? Este dinero no es solamente para viviendas, ¿eh? De hecho, el plan de recuperación tiene 30 componentes. El componente 2 es para plan de rehabilitación y regeneración urbana, el que nos compete, ¿vale? Esto, cuando llega ya a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cuanto a lo que es la rehabilitación y regeneración urbana, son 4 las líneas de actuación o 4 las líneas de subvención a las que nos podemos acoger. Son la línea 3, que son subvenciones para edificios, entendiendo el edificio como un edificio plurifamiliar, un bloque de viviendas, no una vivienda aislada, ¿vale? También dentro de la línea 3 se subvencionan viviendas aisladas, pero para rehabilitación integral de la vivienda. Ya luego os expondremos qué consideramos o qué se considera que sería una rehabilitación integral o de dónde partiría. La línea 4 son subvenciones también, pero para viviendas en sí, para viviendas unifamiliares o dentro de un bloque una vivienda en particular, que no se va a desarrollar a partir de la comunidad de propietarios, sino que un propietario único de una vivienda individual dentro de un bloque, pues quiere reformar su vivienda. Exacto. Las 2 líneas siguientes en realidad están dentro de una sola línea y son las subvenciones que se dan para realizar la documentación necesaria inicial, tanto el libro del edificio existente como el proyecto de rehabilitación, que son documentos básicos necesarios para la línea 3. La línea 4 no necesita de esos documentos. La línea 4 se resuelve sencillamente con una certificación energética, ¿vale? Todo este dinero que vemos aquí, en resumen, es una dotación económica para Andalucía,
para las viviendas en Andalucía, para la rehabilitación de viviendas energéticamente en Andalucía, de 133 millones de euros. Esos 133 millones de euros se pueden gastar desde el 17 de octubre del 2022 hasta, no gastar, solicitar esa subvención hasta el 30 de junio del 2023, dentro de 2 meses. ¿Cuál es el objetivo que se plantea la Junta de Andalucía? Pues que se rehabiliten 25.310 viviendas. Ojalá. Este plan se desarrolla, acaba su desarrollo el 30 de junio del 2026. Ahora os voy a pasar a explicar qué es la línea 3, en concreto qué son las ayudas para viviendas plurifamiliares y viviendas individuales, pero teniendo en cuenta que las viviendas individuales, como por ejemplo esta casita de Cañero, lo que se intenta es que se rehabilite integralmente, no que se cambie una ventanita. Y el edificio es que se rehabilite integralmente, que la envolvente de todo el edificio pues se rehabilite y llegue a adquirir una serie de eficiencia energética superior a una única vivienda. ¿Qué es lo que se subvenciona? Pues lo que se subvenciona es la reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%. Y además hay que tener una reducción de la demanda de energía anual global en calefacción y refrigeración de al menos el 35%. Esta parte, no os leo lo de abajo, aunque pone en zonas climáticas D, E y C, porque Córdoba es zona B, o sea que esto no le afecta. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que tengamos una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30%. ¿Y qué es lo que se subvenciona? Pues además de la obra, pues los costes de gestión, los honorarios profesionales y la tramitación administrativa. ¿Y qué no se subvenciona? Pues los costes de licencia, eso sí que hay que pagarlo al ayuntamiento, tasas, impuestos, tributos, salvo el IVA. El IVA también entra a formar parte de la subvención. ¿Quién puede solicitar? Pues como ya hemos comentado, si son bloques plurifamiliares pues o viviendas unifamiliares, lo pueden, en este caso, estas dos entidades, las comunidades de propietarios o personas propietarias o usufructuarias de los edificios o viviendas. ¿Qué se refiere a eso? Pues personas que tengan una vivienda en alquiler también pueden solicitar, previa autorización del propietario, pueden solicitar la subvención. ¿Qué requisitos tiene que cumplir? En cuanto a las personas y las entidades beneficiarias, pues que la comunidad de propietarios contar con un acuerdo aprobando que se va a hacer esa actuación, ¿vale? Y las personas jurídicas, en este caso empresas, estar debidamente constituidas. ¿Cuáles son los requisitos de los edificios? Pues que un edificio va a entrar a formar parte de la subvención si al menos el 50% de su superficie son viviendas. ¿Qué quiere decir ello? Que sumando todas las plantas edificadas, por ejemplo, planta baja, locales, planta segunda, planta primera, oficinas y 3 plantas de vivienda. En total hay un 50% de viviendas, pues sí tienen derecho a la subvención, ¿vale? Si fuese un edificio todo de oficinas, pues no. ¿Cuáles son los requisitos de estas actuaciones? Pues como hemos comentado al principio, un proyecto de las actuaciones que se van a realizar y un libro del edificio existente. Eso es lo primero. El libro del edificio existente, que además incluye una certificación energética, es el que nos va a decir hasta qué punto tenemos que llegar en esa reforma para alcanzar el nivel de ahorro energético que nos dé un tipo de subvención u otra, ¿vale? El proyecto, otro de los requisitos, pero que en realidad está incluido dentro del proyecto, es un estudio de gestión de residuos. También hay que apoyar la circularidad, permitiendo la reutilización y el reciclaje, o sea, que se usen materiales que puedan ser en el futuro reciclables, ¿vale? Y también una cosa que se valora incluso aparte, se subvenciona aparte, es la retirada de los productos que contengan amianto.
¿Cuál es el importe? Bueno, estamos hablando de la línea 3, que son bloques de edificios plurifamiliares o viviendas unifamiliares en las que se va a realizar una rehabilitación integral. Si nosotros tenemos un ahorro energético desde un 30% a un 45% del consumo de energía primaria no renovable, la subvención máxima que nos van a dar es del 40%. O 6.300 euros por vivienda o 56 euros por metro cuadrado de local y otro uso. Hemos dicho antes que tenían que hacer vivienda, pero el vivienda es el 50%, el resto también se subvenciona, ¿vale? En el segundo caso, del 45 al 60% de ahorro en consumo de energía primaria no renovable, el máximo de la subvención serían 65%, con un máximo, un tope de 11.600 euros y 104 euros por metro cuadrado en otro uso. Y ya el máximo, cuando sobrepasamos un ahorro en consumo energético del 60%, nos podrían dar hasta una subvención del 80% del coste de la obra, con un tope de 18.800 euros y 168 en locales por metro cuadrado. Como os comentaba, la retirada adicional del amianto que pudiésemos tener en cubierta, como hay muchos bloques en Córdoba, bloques plurifamiliares y viviendas unifamiliares, muchísimas más, pues se subvenciona hasta el 100%, con 1.000 euros por vivienda. Bueno, retirada de fibrocemento. O 12.000 euros en edificio, por edificio. ¿Cuáles son los plazos? Pues bueno, para solicitar hasta el 30 de junio del 2023, o sea, quedan 2 meses. La Junta de Andalucía dará su resolución en 3 meses como máximo y las obras deben de ejecutarse en un plazo máximo de 26 meses desde la concesión. Cuando se acabe la obra hay que justificar, tenemos un plazo de 3 meses con una serie de documentación que tenemos que entregar en esos 3 meses que justifiquen que hemos acabado la obra y cómo la hemos acabado. Y deben de estar justificados todos antes del 30 de junio del 2026. ¿Cómo funcionan los pagos? Ahora, si se trata de una actuación, imaginaos que vosotros pues no sabíais esto y habéis iniciado la obra de vuestra vivienda hace tiempo, ¿vale? Pues también podéis acogeros a la subvención. Lo que pasa es que hay una serie de requisitos, lo mismo que en las otras, que hay que cumplir. Habría que tener el libro del edificio existente y la certificación energética, si no, poco podemos hacer, ¿vale? Pero aún así, si alguien lo tuviese, porque lo ha pedido de antemano, pues tendría derecho al 100% del importe de la subvención, previa justificación de toda la documentación. Si se trata de una actuación iniciada con posterioridad a la solicitud, o sea, yo pido la solicitud, me la dan, pues me pagan anticipadamente el 50% del importe de la subvención. El resto del pago será después de la finalización de la obra. Sí. Antes de empezar la obra. Bueno, ya hemos acabado con la línea 3. Yo espero... ¿Podría pasar a la pantalla? Sí. Hacerle una foto que también interesa mucho. La duda, la antigüedad del edificio... Sí. El edificio tiene que estar hecho con anterioridad al año 2000. ¿Vale? Posterior al 2000 no... Posterior al 2000 no, porque ya a partir del 2006 los edificios se acogen al Código Técnico de la Edificación, en la que se aplica una normativa de eficiencia energética que ya los edificios sí tienen unas condiciones... Vamos, que lo que se intenta es que los edificios que más gastan, que son los anteriores a la normativa, ayudarles a ellos, a los que más gastan. Seguramente en el futuro esto cambiará, pero por ahora... Perdona, tenéis en los trípticos, que son 3 diferentes, tenéis un código QR en el que os descargáis, te lo digo a ti por la foto, os descargáis un dossier en el que viene de forma resumida las 3 líneas, ¿vale? A lo mejor no tiene esa diapositiva, o sea que echa fotos, vaya que no la tenga, pero que sepa que viene la información. Me interesa porque yo he hecho alguna actuación
Pero que de todas maneras yo me paro y tú le haces la foto cuando quieras. Por eso, echarle la foto, porque no... Nada. Estamos en la línea 4, ¿vale? La línea 3 hemos visto que subvenciona edificios plurifamiliares y viviendas unifamiliares para una rehabilitación integral, que haya un ahorro energético del 30 al 60%, ¿vale? En este caso, aquí se exige un poquito menos, ¿vale? Pero sería, como en el caso anterior hemos visto, el edificio plurifamiliar, en este caso no sería el edificio plurifamiliar, sería cada una de las viviendas, porque el propietario particular quiere rehabilitar su vivienda, ¿vale? O una vivienda unifamiliar, como estuvimos viendo antes. Aquí lo que se pide es algo menos. Ya no es II, ahora lo que se pide es tienes una reducción del consumo de energía renovable de al menos el 30%, que es igual que lo que teníamos antes, ¿vale? Era la mínima que te pedían antes, en este caso sería la máxima. O tienes una reducción de demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos el 7%. Esto normalmente se consigue cambiando las ventanas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. O la modificación o sustitución de elementos de la envolvente térmica que cumplan valores de transmitancia térmica y permeabilidad del aire establecidos en el código técnico. ¿Qué quiere decir esta frase? Que no es necesario que cambiéis todas las ventanas. Imaginaos que tenéis un salón que da a la calle, que sí es conveniente, es donde mayor tiempo estáis, donde hacéis más vida y es en el que se sufre más. Pues si cambiáis ese u otro, ¿vale? No es necesario que cambiéis todo, pero sí que tenéis que cumplir con lo que el elemento que pongáis, la carpintería que pongáis, si es carpintería, a lo mejor lo que decidís es arreglar la fachada, pero si ponéis carpintería, que cumpla con los parámetros mínimos del código técnico, ¿vale? O sea que cada una de esas tres opciones tenéis para poder recibir la subvención. ¿Qué se subvenciona? Lo mismo que el anterior, los costes de gestión, los honorarios profesionales, en este caso sería la certificación energética, y la tramitación administrativa. No están incluidos ni los costes de licencia, ni tasas, impuestos y tributos, salvo el IVA, ¿vale? El IVA sí está incluido dentro de la subvención. ¿Quién puede solicitarlo? Pues los propietarios o personas que estén alquiladas, con la autorización del propietario. ¿Qué requisitos tienen que tener las personas y entidades? Pues las personas arrendatarias contar con la autorización del propietario y lo mismo que en la anterior, las personas jurídicas estar debidamente constituidas. Una cosita, los propietarios deben de vivir ahí. O los arrendatarios, tiene que ser su vivienda habitual, ¿vale? El que pida la solicitud es porque es su vivienda, ya lo veremos más bueno, aquí lo pone. Han de constituir domicilio habitual permanente de las personas propietarias. Usufructo, sí. Vivienda habitual es como... Que está empadronado ahí. ¿Empadronado? Sí, sí. ¿Y estar al menos el 50% de los días o cómo es? Yo supongo que es estar empadronado, porque el control del tiempo en tu vivienda, eso no sé quién te lo hace. Lo que tú no puedes es pedir una subvención para tu apartamento en la playa si no estás... Estar censado como primera vivienda, Claro. ¿no? Yo creo que sería más eso, porque si no, estar viviendo allí siempre, si no, no podría salir. Sí, es No, tu domicilio habitual. Es domicilio habitual. Domicilio habitual, pero eso... Pero ¿Y cómo se conoce eso? puedes Te van- viajar y puedes hacerlo. Hombre, Claro, no, claro. No, lo que te van a pedir es el padrón. Lo que te van a pedir es el padrón. El documento que te van a pedir para comprobar esto es que estés empadronado. No te van a pedir... Puedes tener uno. Sí, Entonces puedes tener 15 viviendas más. sí. Bueno, ¿y cuál es el importe de la subvención? Como ya hemos dicho, aquí, como es poco, incluso la obra que puedes hacer, la obra mínima que puedes hacer son 1.000 euros de obra, ¿vale? Cambiar una ventana que te cueste 1.000 euros. Pues esa es tu obra mínima, pues también tiene subvención si esa ventana está dentro de los parámetros del código técnico. O ahorra en energía un 7%, que con una sola ventana no lo vas a conseguir, o sea que para una ventanita sí. ¿Cuánto te ahorrarías? Pues 400 euros del coste de la actuación, con un máximo de 3.000. O sea que con la línea 4
el tope max no es que te puedas gastar solamente 7.500 euros y te den 3.000, te puedes gastar todo lo que tú quieras, pero te van a dar solamente 3.000, ¿vale? Con un tope del 40%. En este caso, ¿cuáles son los plazos? Pues igual que antes, la solicitud hasta el 30 de junio del 2023, la Junta tiene 3 meses para darte el visto bueno a la resolución, y las obras, en vez de 3 años, que eran 26 meses anteriores, son 12 meses. La justificación de haber acabado la obra y de tenerlo todo correcto, 3 meses de finalización, antes de la finalización, y todo tiene que estar justificado antes del 30 de junio del 2026. ¿Cómo funcionan los pagos? Igual que antes, si tú has hecho la obra, en este caso incluso es más normal que se haga, ¿vale? Porque imaginaos que compráis una vivienda. Por el hecho de comprar una vivienda, antes de la compra ya es obligatorio que os den un certificado de eficiencia energética. Si ese certificado de eficiencia energética está bien hecho, os va a ser válido para poder solicitar la subvención, aunque hayáis hecho ya la obra, porque tenéis uno previo y lo único que os quedaría es hacer uno posterior, ¿vale? Hay muchos casos de ese tipo, se pueden dar muchos casos, pero no es lo normal. Si se trata de una actuación iniciada con posterioridad, que es lo normal, el pago anticipado va desde el 50% hasta un límite del 100%. Ya hemos acabado la línea 4, que son las líneas por tanto rehabilitación de edificios. Yo tengo una duda. Sí. ¿Hay, digamos, un catálogo en el que se especifiquen las formas, digamos, susceptibles de esa subvención? No, la reforma en sí es conseguir ese ahorro energético que hemos visto en 3 partes. Uno, llegar al 30%, eso se consigue con la certificación energética. Ese documento, la certificación energética, es un documento súper importante, porque te analiza cómo está tu edificio actualmente en consumo energético y en demanda energética, y te da pautas para mejorarlo a lo que tú quieras. Entonces, en base a esas pautas, tú las mejoras, ¿no? Claro, en esa certificación energética, al técnico que tú le encargas que te haga la certificación, le dices, mira, yo quiero ahorrar un 30%, a ver cuánto me cuesta ahorrar un 30%, cuánto me cuesta un 45% o un 60%. O sea, que digamos, las reformas te las asesoran, ¿no? Claro, tú tienes que, sobre todo, antes de nada, tienes que tener a alguien que te guíe en este. No lo puedes hacer, bueno, lo puedes hacer tú solo, pero necesitas un técnico que te certifique esa certificación. Eso es lo que quieres saber, si hay alguien que te, digamos, te acompaña. Claro. Por ejemplo, puedes decir, no, se me ocurre una cosa, una burrada, pues voy a cambiar los sillones del salón que consumen, le refleja el sol y puf, a lo mejor eso no. Claro, entra. eso, por ejemplo, eso no entra dentro de la certificación energética. Por eso te digo, se me ocurre una burrada así. Pero vamos, yo se refleja mucho ahora sol lo vamos a ver, cuál sería el proceso a seguir en todo esto, ¿vale? Vale. Porque yo estoy dando muchos datos, pero a lo mejor el proceso todavía no lo hemos visto, ¿vale? La línea 5, y aquí entramos un poco en lo que tú me estás diciendo. La línea 5 tiene 2 sublíneas, la línea 5.1, que es para la elaboración de un documento, un documento previo para edificios plurifamiliares o para rehabilitaciones integrales, también en edificios unifamiliares. Ese libro del edificio lo hace un técnico. Ese incluye pues, las características técnicas del edificio, el mantenimiento que le tienes que hacer al edificio y además una certificación energética. Y un segundo bloque en el que se expresan las modificaciones o las reformas que tienes que hacer para conseguir un 30, un 60, un 45 o un 60% de mejora, ¿vale? En ese documento. ¿Ese documento quién lo hace? Pues técnico. Técnico. En este caso, arquitectos, aparejadores, ingenieros. Aquí siempre tenéis en cuenta que mucha gente dice, voy a hacer una reforma en mi casa. ¿Con quién hablo? Y llama a su amigo albañil. Eso es una mala costumbre que en Europa, de hecho, tiene una línea muy marcada, por eso estos fondos europeos, en el que
todo el proceso está muy de la mano de los técnicos, que somos los que firmamos y certificamos, básicamente, para que ellos se queden tranquilos en que el dinero que está dando Europa se está destinando a lo que se tiene que destinar. Entonces, exacto. Entonces, siempre lo digo en todas las charlas, confiar en unos técnicos, nuestra obligación y nuestra profesión es velar por el interés de nuestros clientes, ¿vale? Entonces, siempre ponemos el ejemplo del traje. Es muy interesante saber qué traje necesitáis vosotros, es decir, si realmente con la línea 3 se cubren las necesidades, con la línea 4, si vuestra comunidad no va a participar en eso, si vuestra línea 4 cubre, ¿me entendéis? Entonces, un poco saber qué es lo que cubre vuestra demanda o la mejor forma, a lo mejor con un poquito más obtenéis mejor rendimiento de instalaciones y además la intervención en vivienda. Es muy importante que confiéis en profesionales, arquitectos, aparejadores, depende de la intervención, puede incluso hacerse certificado un ingeniero. De verdad, es importante, que no os vamos a comer, ¿vale? Es muy importante porque es vuestra seguridad. Y aunque sea para obras menores, como puede ser poner placas duchas, que son cuartos de baño antiguos, y poner placas duchas, para eso también se necesita. Bueno, esta subvención no la da, evidentemente podéis tener asesoramiento claro, de cualquier tipo, vaya, pero no es una licencia de obra menor, un cambio de plato ducha o mejorar esa accesibilidad, ¿no? En el baño, podéis tener asesoramiento, ¿vale? Pero realmente lo que estamos hablando, es del ahorro energético, lo subvencionable aquí es el ahorro energético. Sí, nosotros tenemos las ventanas buenas, Climalí, ¿verdad?, de doble cristalamiento y todo eso. Lo único que tenemos es lo de los cuartos de baño, que ya te digo que ya vamos siendo mayores y que ya necesitas placas duchas mejor que hacer el salto a la cabra. Para salir de... Bueno, pues eso como no ahorra energéticamente, no entra dentro de los parámetros. Si fuera el sofá del compañero, sí. Los sillones tuyos, sí. Lo que os he comentado antes, de los dos bloques en los que se subdivide el libro del edificio, ¿no? A ver. Perdona. Las características constructivas, el estado de conservación, la certificación energética, que es el documento fundamental, ¿vale? Y luego, en el segundo bloque de ese libro del edificio existente, el diagnóstico del potencial de mejora, de acuerdo a intentar conseguir más o menos subvención, ¿vale? Igual que antes, en la resolución de la línea 5.1, pues los tributos, los impuestos y tributos y tasas hay que pagarlas menos el IVA. Perdón, ¿saber más o menos por qué porcentaje sale esa cantidad que tiene? Lo vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Por lo menos vamos a ir viendo la subvención, porque lo fundamental es que vosotros, cuando queráis intervenir en vuestra casa, pidáis lo mismo que pedís varios presupuestos a constructoras, deberíais pedir varios presupuestos a arquitectos, aparejadores, ingenieros, y el que a vosotros os dé más confianza y el precio más asumible, pues a ese contratarlo. Pero lo que sí vamos a ver son las subvenciones que os pueden dar. Bueno, ¿quién puede solicitarlo? Lo mismo, como esto era para la línea 3, pues las mismas personas propietarias, usufructuarias de edificios o viviendas y comunidades de propietarios. ¿Cuáles son los requisitos? Pues nada, tanto de las personas como de las entidades, igual que antes. Contar con un acuerdo de la comunidad para hacerlo y las personas jurídicas que estén debidamente constituidas. Lo que me preguntabas, ¿cuáles son los requisitos del edificio? Pues que estén hechos con anterioridad al año 2000, ¿vale? Y lo mismo que antes, que al menos el 50% de la superficie total del edificio sea dedicada a vivienda. Yo creo que lo referente al año 2000 es solo para solicitar la ayuda de la línea 5.
En realidad, tú sí puedes solicitar ayuda para hacer la obra por la línea 3, vivienda posterior al 2000. Porque nosotros hicimos esa consulta una vez y yo creo Pues si que tú lo has hecho único esa que... consulta... Es que esto era un poco confuso y lo preguntamos, porque menciona el año 2000 solo en lo referente a la línea 5.1 y creemos que esa En la línea fecha... 5.2 también. Bueno, en el 5. Sí, sí. Solo es para la documentación. Vamos, de hecho, para los antes documentos. no lo he comentado, en la línea 3 y 4 no lo he comentado. No viene. Y preguntamos, yo Pues creo entonces, que te sí se puede podrán dar la solicitar. subvención Pero esto para lo la tienes que pagar tú. edificación, pero no Eso es. el dinero. Vale, pues muchas gracias por aclararlo. Tenéis un teléfono, si eso no ha quedado claro, tenéis un teléfono los trísticos y ya se responde ahí. ¿Cuál es el importe que dan en la línea 5? Que como ya comentamos, es la línea para el libro del edificio existente. Pues te subvencionan hasta el 100%. En realidad lo que dan son 700 euros más 60 por vivienda. Es decir, de 760 a 1.900 para edificios de hasta 20 viviendas. ¿Vale? Y para edificios de más de 20 viviendas, de 1.100 más 40 por vivienda, que serían 1.900 euros, a 3.500 euros, que es el máximo. Si contratáis a un técnico que os cobre 2.500, pues os sale gratis. Si os contratáis a un técnico que os cobre 5.000, pues tenéis que pagar un poco. Si el edificio ya dispone de un ITE, un informe técnico de la edificación, la subvención podrá incrementarse en un 50%. Hay edificios en Córdoba que el ayuntamiento ya le ha requerido que tengan un ITE, entonces, pues mira, esos pues no se van a hacer, ya disponen, no se les puede hacer esta subvención de más. Pero los que no lo dispongan, que son la mayoría, pues sí. La línea 5.2, antes hemos visto el libro del edificio existente, que es un documento previo para solicitar la subvención, porque es ahí el que nos dice hasta dónde podemos llegar con la subvención que queremos. Y ahora vamos a ver la elaboración del proyecto de rehabilitación, que una vez concedido la subvención, tendrás que contratar a ese técnico o a otro, o a quien quieras, para que te haga el proyecto de acuerdo a lo que tú quieres, que llegue a la subvención que tú quieras llegar, ¿no? El coste de los honorarios profesionales para la redacción de proyectos técnicos, pues tienen que llegar al menos a como era para la línea 3, tienen que llegar al menos a un 30%. Si no llegan, pues no te van a subvencionar ese proyecto, ¿vale? Igual que antes, aquí en Córdoba, pues en pueblos de Córdoba sí que puede ser, pero en Córdoba capital, como estamos en zona climática B, pues no cuenta. ¿Qué no se subvenciona? Los costes de impuestos y los tributos, salvo el IVA. ¿Quién puede solicitarlo? Pues en el mismo caso que antes, los propietarios, las comunidades de propietarios o los alquilados con la autorización del propietario. ¿Cuáles son los requisitos de las personas y las entidades? Igual que antes, contar con un acuerdo aprobando la actuación y estar debidamente constituida la persona jurídica. ¿Cuáles son los requisitos del edificio? Volvemos a finalizado antes del año 2000 y que el 50% de la superficie sea vivienda. ¿Y qué requisitos tiene que reunir un proyecto? Estudio de gestión de residuos y construcción de la demolición, que eso lo tienen que recoger todos los proyectos, y diseños y técnicas que apoyarán la circularidad, que es lo mismo que estuvimos viendo al principio. ¿Cuál es el importe? Pues lo mismo, el 100% del coste subvencionable con las siguientes cuantías máximas. Para viviendas unifamiliares, tú tienes tu casita y contratas a unos técnicos que te hagan el proyecto, pues hasta desde 4.700 euros a 18.000 euros si es un edificio plurifamiliar, ¿vale? Con menos de 20 viviendas o hasta 20 viviendas. Y más de 20 viviendas, de 12.300 euros a 30.000 euros. Aparte de estas subvenciones, ¿qué otras mejoras se han intentado, se han hecho realmente para que la gente vea que esto pues va bien? ¿Qué quiero decir con esto? Hasta ahora había muchas subvenciones que, por ejemplo,
cuando te daban la subvención de 5.000 euros, ese dinero contaba como capital a la hora de tú hacer la declaración de la renta. Y al final, pues tenías que devolver parte de ese capital. Entonces se han apoyado unas medidas fiscales para que los fondos Next Generation no tributen en la renta. Tú te desgravas íntegramente esos hasta 18.800 euros por haber hecho esa obra en tu vivienda. Además de esa medida fiscal, que es que toda la subvención la quitas de tu capital, dentro de las deducciones máximas anuales que tú te puedes hacer, dependiendo de hasta dónde llegues con la eficiencia energética o la baja del consumo energético que va a llegar a tu edificio, si imaginaos que lo que hacemos es cambiar las ventanas, que llegamos hasta un 7%, pues tú te deduces de la base anual de cotización de 5.000 euros, te puedes deducir hasta el 20%. O sea que eso serían 1.000 euros más, ¿vale?, de deducción. Si antes teníamos 3.000 euros máximos de deducción por la línea 4, porque habíamos conseguido un 7% de bajada de demanda de calefacción, pues si las ventanas te han costado 3.000 euros más 5.000 euros, estos 5.000 euros que tú has pagado de tu bolsillo, tú puedes deducir el 20% en la declaración de la renta. Al final no son 3.000 euros, sino son 4.000 euros de 8.000. El 50% del coste de la obra te lo puedes deducir. Lo mismo ocurre cuando al menos el 30%, que te puedes deducir, bueno, esto ya sería en el caso de la línea 3, ¿vale?, que puede llegar al 30%, o llegar a una subvención del 60% si consigues una calificación energética clase A o B en edificios residenciales. Eso en el certificado de eficiencia energética, cuando se ven los saltos que puedes dar de ahorro, además se comprueba en qué letrita te quedas de la eficiencia energética, A, B, C, D, igual que los electrodomésticos, ¿no? Si tú consigues que tu edificio sea A o B, puedes conseguir hasta un 60% de 15.000 euros, que es un dineral, que sumado a los 18.800, imaginaos el caso de que a un particular dentro de un edificio de vivienda le cueste la obra completa 30.000 euros, ¿vale? Si esa obra le ha costado 30.000 euros y ya le dan 18.800 euros porque ha llegado a una eficiencia energética, a una bajada del consumo de energía primaria no renovable del 60%, le pueden subvencionar hasta, tiene derecho a deducir el 60% de 15.000 euros, hasta 15.000 euros. Si él se ha gastado 30.000, le dan 18.800 por la subvención, le quedan 11.200, de esos 11.200 puede ahorrarse el 60% como deducción en la declaración de la renta. Entonces no son 18.000, bastante más. También se ha modificado la ley de propiedad horizontal de tal manera que se establece un régimen de mayoría simple para la realización de la obra de rehabilitación. No es necesario que haya una mayoría absoluta en una comunidad de propietarios para realizar esta obra. Además, las comunidades de propietarios pueden solicitar ayuda y financiación para ello. En la ley del suelo también se refuerza la capacidad de la actuación de las comunidades, de tal manera que tengan plena capacidad jurídica para la formalización de créditos a la rehabilitación. ¿Cuál es el procedimiento de concesión? Pues en todas las líneas se concede en régimen de concurrencia no competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el primero que entregue la documentación y esté bien, ese recibe la subvención. No te van a poner a competir con otro edificio de enfrente porque lo haga mejor, ¿vale? Tú llegas el 1 de mañana,
27, creo que no, 28, llega mañana, día 28, y a ti te dan la subvención. Si hay subvención, te la dan. A tu vecino llega dentro de un mes y no hay subvención y no se la dan. ¿Vale? Eso es que lo importante es pedirla cuanto antes. En Córdoba hay muchísimo. No, aquí hay dinero Aquí para hay que muchísimo. se Aquí pida. no se ha pedido nada. Vamos a la cola de Andalucía. ¿Vale? Aquí el problema que puede haber es que se lo den a otras provincias porque no lo pidamos. Ese sí es el problema. Pero aquí vamos a la cola, por desgracia. ¿Una dotación para cada provincia? ¿Una dotación de dinero para cada provincia? Si la provincia no lo gasta, me imagino que lo repartirá. Claro. O si otra tiene mucha demanda, también es. Hay 133 millones a repartir. Si uno no quiere, pues se lo darán a otro. Pero lo que tampoco puede hacer la comunidad, vamos, la Junta de Andalucía es perder esa subvención. Sí, no han dado datos y son muy pobres. Claro, claro. ¿Cuál es el procedimiento de concesión? Pues, antes de nada, presentación telemática de solicitud en el plazo que ya estuvimos viendo, antes del 30 de junio, ¿vale? De junio, antes del 30 de junio. El segundo paso, la Junta de Andalucía te da una propuesta provisional de resolución en base a los datos consignados en la solicitud. Aquí no hay que entregar ninguna otra documentación que no sea el primer documento. No, ni eso hay que entregar, no hay que entregar nada. Lo que sí es que tenéis que tener un certificado previo para que tú puedas rellenar esto, ¿vale? Pero no te lo piden. En este primer paso lo único que te piden es que tú rellenes la autorización, que la rellenes diciendo, hombre, que de buena fe yo quiero conseguir esto y lo voy a conseguir de acuerdo a los parámetros que un técnico me ha dicho que lo voy a conseguir, ¿vale? El segundo paso, como ya hemos visto, esa propuesta provisional, y es en el tercer paso donde ya sí que tienes que entregar la documentación. Y una vez que entregues toda la documentación, pues en el cuarto paso te resuelven definitivamente en menos de 3 meses y se supone que te dan el 50% de la subvención. ¿Qué te has gastado ahí? La comunidad de propietarios, el libro del edificio existente, eso es lo que se tiene que haber gastado. Bueno, aquí ya sí que necesita el proyecto, ¿no? Aquí ya necesitaría el proyecto, pero ya tienes anteriormente una resolución positiva provisional de que te lo van a dar, ¿vale? O sea que hasta aquí antes de esto, la certificación energética en el caso de la línea 4, el libro del edificio existente en el caso de la línea 3 eran los edificios plurifamiliares, ¿vale? Aquí te resuelve provisionalmente la Junta y es aquí cuando ya tienes que entregar toda la documentación. Y ya comprobando toda la documentación, te dan la subvención. Pero una pregunta, la línea 4 es para viviendas unifamiliares. Para viviendas unifamiliares o viviendas individuales dentro de un bloque. Eso es. Pero que Para un piso. ¿sí? Y la línea 3 para el bloque, ¿no? La línea 3 para el bloque, pero no, es que en realidad se diferencian por el grado de eficiencia energética que tú consigues. La línea 3 es para conseguir como mínimo un 30% de ahorro en el consumo de energía no renovable, energía primaria no renovable, de un 30 hasta un 60%. Y la línea 4 es para conseguir al menos el 30% o un 7% de ahorro de energía, o que las ventanas que pongas o las fachadas o el tejado cumplan con las características mínimas del código técnico. Pero el ámbito de actuación es línea 4, vivienda. En general, la línea 4 es interior de viviendas, podríamos decir, o exterior, ¿no? Y la línea 3, bloques o envolventes, lo que estuvo comentando mi compañera, correcto, envolventes de un edificio completo. Eso es. ¿Vale? O envolventes de una vivienda completa. ¿Y para la línea 3 haría falta certificado energético de cada vivienda? Es que en el libro del edificio existente lo que se hace es un certificado energético del edificio. Ah, del edificio. Sí. Vale. ¿Y la línea 5 entonces qué es?
La línea 5 lo que subvenciona son los gastos en el libro del edificio existente. Vale. Y la línea 5.2 en el proyecto de rehabilitación. Vale, perfecto. ¿Vale? Los dos, la línea 5, los dos van de la mano de la línea 3, ¿vale? En la que se consigue mucha Sí, porque la mayor 4 no hacía falta, ¿no? La 4, la certificación energética. Y ya está. Dos, Vale. una primero, una antes de hacer la reforma y una posterior a la reforma. Perfecto. Y otra posterior. Estupendo. Muchas gracias. Nada. Lo que hemos estado comentando, ¿qué es lo importante? En principio, pues tendrás que contratar a un técnico, fiarte de un técnico, ¿vale? Para la línea 3 tendrás que hacer el libro del edificio existente, el proyecto de rehabilitación o documentación técnica. Documentación técnica se refiere, no es en sí un proyecto, pero sí te lo va a pedir, está prescrita para obras menores en el ayuntamiento. Son unas características mínimas para pedir una licencia de obra menor, ¿vale? Tienes que solicitar esta ayuda normalmente si tienes un agente gestor, el administrador de tu finca, los propios técnicos, que para eso estamos también, para eso confía tanto el Gobierno como la Unión Europea en que seamos los técnicos los que llevemos adelante todo esto. ¿Por qué? Porque en realidad somos los que manejamos los datos, ¿vale? Y tenemos costumbre de hacer esto, pues no habría problema. ¿Qué plazo se necesita para realizar la obra? 26 meses en la línea 3, en las obras grandes, en las obras de edificios plurifamiliares, 12 meses para cambiar una ventana. Vamos, lo seguí en 2 semanas. La línea 4 también, un poco por abrir el espectro del imaginario, para que no entendáis. No es solamente, estamos poniendo el ejemplo de la ventana, pero la línea 4 va, pues incluso el revestimiento de la pared, ¿vale? Interno. Si vivís en la última planta, incluso el aislamiento en el techo, ¿vale? Incluso las placas solares, ¿vale? El cambio a la energía, a la aerotermia. Todas esas pequeñas intervenciones que también se pueden justificar, también están dentro de la línea 3, de la línea 4, perdón, ¿vale? Un poco para que no veamos ventanas únicamente. Sí, claro, yo he dicho ventanas porque es un ejemplo más fácil, pero lo que sí tenéis que conseguir es lo que habíamos visto antes. Al menos un ahorro del 30% o más que un ahorro, lo voy a poner. Un salto. Sí, una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30% o un ahorro. El certificado energético, ¿no? Hay que conseguir un ahorro del 20%, ¿no? Exacto. El anterior y el posterior. O incluso la justificación de cumplimiento del código técnico, ¿vale? Esto es lo importante, o se consigue cambiando las ventanas o haciendo una envolvente interior de placas de yeso con aislamiento o una envolvente exterior o cambiando la cubierta o aislándote del suelo, ¿vale? Con placas fotovoltaicas, cambiando tu instalación de aire acondicionado porque ya es antigua y pones una que además te calienta el agua sanitaria. Claro, todo eso, todos esos parámetros están incluidos dentro de la certificación energética y jugando con ellos puedes conseguir este ahorro del 7%, del 30% o esto que sería ya lo mínimo, ¿no? Que no sería ni necesario hacer una certificación energética, sino alguien te certifique que, vamos, el que te vende el material que cumple con el código técnico. ¿Vale? Yo quería preguntar, Un momento. de una persona, Un momento. alguien que tiene un piso en propiedad y lo tiene alquilado a una familia como vivienda habitual, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién pediría la subvención? ¿El inquilino? Con la autorización de la ¿vale? propiedad. Pero en este caso, si el que paga la obra es el propietario, porque va a hacer una mejora, en este caso tendría que justificar o la factura tendría que ir a nombre de inquilino, de cara a justificarlo.
de cara a justificarlo, tal como está esto expresado aquí, yo entiendo que es el que la tiene como vivienda habitual, el que va a recibir la subvención. Ya entre el propietario y el inquilino llegarán a un acuerdo de cómo será eso. Pero que a todo el efecto, lo digo por eso, porque el propietario, a lo mejor en su vivienda habitual, puede hacer una reforma y en la otra vivienda que le tiene que alquilar también podría hacer otra reforma, lógicamente, a nombre del inquilino, ¿no? ¿Sería compatible? Podría ser, sí. No claro. miran lo que es la propiedad, quién es realmente No lo el sé. titular, ¿no? Ahí no sé si Susana lo La sabe. justificación en cuanto a la facturación nosotros no lo controlamos. Eso sería una duda, que por eso tenéis el tríptico, el teléfono también de la Junta de Andalucía, para ese tipo de dudas tan específicas, porque nosotros somos los técnicos y realmente no controlamos ya en la fiscalidad, ¿de acuerdo? Sí, pero claro, como habéis hablado de que un inquilino puede solicitar, si él realmente lo tiene declarado, porque está dado de alta, ¿no? En este caso, en el catastro, en esa vivienda, él tiene derecho como natural aunque después llegue al acuerdo como natural con el propietario, a lo mejor No tiene la forma de derecho, pago, tiene que ¿no? tener la autorización del propietario Eso. y al estar empadronado en esa vivienda en el ayuntamiento. Esas son las dos características que nosotros sabemos que tiene que haber. El resto yo creo que habría que una consulta que podemos hacer a la Junta y que nos aclare. Incluso mirar la necesidad, porque esto es una necesidad imperante de disminuir el consumo eléctrico de los hogares, básicamente. Si hacemos una visión muy global de todas las subvenciones de los fondos Next Generation, hay tanta demanda de eso que incluso ustedes, teniendo una comunidad de propietarios que pide la subvención gorda de la línea 3, también ustedes podéis pedir a nivel individual, que creo que también lo hemos comentado al principio, otro salto energético de la línea 4. Claro, Es compatible. claro. Exacto, ¿vale? Si no es, vamos, lo que tienen muy en cuenta en la Junta de Andalucía a la hora de dar las subvenciones, que ni el propietario ni la referencia catastral de dos subvenciones sean las mismas. Si son diferentes, por ejemplo, si tú tienes una referencia catastral de tu edificio y además el propietario se pone que es la comunidad de propietarios, pide la subvención de la línea 3, pero tú a su vez puedes pedir la línea 4 porque tú tienes tu propia referencia catastral y no eres la comunidad, eres otro propietario. ¿Vale? O sea, entonces, digamos que lo que toman como referencia sería el CIF, ¿no? Claro, el CIF es una de las cosas, o el NIF, y la referencia catastral. Es que nosotros tenemos comunidades de propietarios que están formados por varios edificios y que cada uno de los edificios tiene un CIF distinto. Pues estupendo. Entonces, cada uno de los edificios tendría Claro, derecho a pedir... esa duda está planteada en la pregunta que contesta la Junta y lo resuelve de esa manera. Si tenéis un edificio que tiene varios portales y una sola comunidad de propietarios y solamente lo pide un portal, como es una comunidad de propietarios y una referencia catastral global, solamente lo va a pedir ese bloque. Otro bloque no va a poder pedirlo. ¿Qué tenéis que hacer? Pues constituiros como comunidades o escaleras independientes, cada una con su CIF. Entonces podréis pedir, si son 6 escaleras, 6, o bueno, si lo va a pedir todo el bloque, pues todo el bloque con una sola referencia catastral y con una sola comunidad o mancomunidad. Pero si hay alguno que no quiera, pues lo suyo es que se constituyan por comunidades independientes. No sé si Dime. no te dejo avanzar. No, ya he acabado, ya salió el cartelito, yo acabé. Salió el código Vale. QR. Me imagino que será una solicitud por cada línea de actuación. Por ejemplo, yo quiero una subvención para la línea 3, que digamos es el bloque, ¿no? Y línea 4, que es vivienda. Habría que hacer una solicitud de subvención para línea 3, otra para línea 4, ¿no? Claro. La línea 3, digamos, amparada por la comunidad de propietarios, y la línea 4 de forma individual por cada vecino, digamos, ¿no? Exacto. Vale. Y la línea 5. Correcto, claro, porque estás pidiendo la línea 3. Exacto. Me ha surgido una duda.
un propietario en su casa, que es suya, que la tiene acreditada, hace la obra y tiene compromiso de no cambiarse en un tiempo? No lo sé. No lo sé. Hasta que por lo menos le den la subvención y pasen hasta... Puede ser un inquilino incluso, ¿no? Lo alquila. Que termine la obra, entiendo hasta yo. junio del 2026 tiene que vivir allí. Que se justifique la subvención. Es que se me ha ocurrido porque es que puede haber un truco así... Bueno, de pero es que maniobra, no te dan el 50% último hasta que no... Claro, no sabemos la Justifique. documentación que te piden. Sigues allí hasta ahí. Claro. Yo quisiera comentar eso que tú has dicho de que sean los técnicos competentes, que es importante que sea competente, que sepa hacerlo y que luego sea formal. No sé si en estos días habéis tenido noticia que una familia ha puesto un montacargas para bajar en lugar de por escalera, por un pequeño ascensor, porque no podía la señora bajar por la escalera, se cayó, ha muerto, y el que iba acompañado, pues la columna se la ha dejado. No sé si era competente el técnico, pero hay que tener cuidado a quién le encarga uno. Competente el técnico y la empresa que le ha puesto el ascensor, ¿no? Tiene más herramientas adecuadas. Claro. ¿Y eso es como hace poco que han hecho un puente y no entraba el tren? Bueno, de todas maneras, lo que siempre es importante, que ya lo ha dicho antes Miguel Ángel y antes también lo he mencionado yo, técnicos, no uno, ni dos, mínimo tres, comparar, preguntar, informaros. Ya sabéis lo que hay, o sea que más o menos sabéis el fondo. No vais por eso a esta charla, porque quien la solicita son los propietarios. Entonces, vosotros sois los que, ya sabiendo lo que queréis, os queréis asesorar. Entonces, siempre los técnicos, yo representando al Colegio de Arquitectos, ingenieros y aparejadores, nosotros creemos que todo el mundo es profesional, pero es verdad que en todo el mundo hay de todo. Entonces, la cuestión es que ustedes hablen, pregunten, consulten y por quien más les dé confianza, claro, pues ahí. Y tienen los teléfonos de los colegios profesionales. Llamad por código postal, por lo que fuera. No, ahí vienen los teléfonos de la... Pero ustedes podéis escribir en la web o llamar al Colegio de Arquitectos, de aparejadores. En la parte central trasera sí que te vienen Rehabilita Córdoba, Oficina de Rehabilitación y la Junta de Andalucía. Pero podéis llamar ahí, pero al colegio a cualquiera de los tres colegios principales, ¿vale? Y asesoraros, porque tampoco depende de las competencias, puede ser un técnico u otro, ¿vale? Informaros, ¿vale? Es muy importante. A ver, yo quería comentar una cosa. Al hilo de lo que estaban preguntando acerca de los inquilinos, yo creo que en ese sentido sí hablan siempre de usuarios, es decir, de personas que están empadronadas y cuya vivienda es su vivienda habitual. Es decir, por eso el que tiene que solicitar la subvención tiene que ser el inquilino. Con respecto al tiempo de permanencia en el piso, si atendemos al enfoque de la ayuda que van dirigidas a habitantes habituales de la vivienda, se entiende que no se va a meter un inquilino que va de paso por la vivienda a solicitar una ayuda de esta envergadura. Entonces, entienden que será de larga duración. Circunstancialmente uno se tiene que ir, pues imagino que se podrá advertir o se podrá hablar. De todas formas, lo preguntaremos. Pero que lo que sí hay que tener claro es que la subvención va a ir al inquilino, el que va a recibir los beneficios fiscales también va a ser el inquilino. Y el que va a tener que satisfacer los pagos y las facturas va a ser sin duda el inquilino, que es el que recibe la subvención. Otra cosa importante es que sepamos que estas subvenciones no están sujetas a las rentas de los vecinos, como en otras ocasiones ha sucedido. Estas son eminentemente técnicas
y van solo enfocadas a conseguir que el parque edificatorio de la ciudad mejore energéticamente. Es decir, que solo se busca el fin técnico y el fin de mejora energética, que no hay que tener poca renta para poder solicitarla, que no se piden requisitos. Si hay otra área que son oportunidades de renta. Exactamente. Y ya está. Sonia es miembro también de Rehabilita Córdoba. ¿Y Paco? Y José Luis, es verdad. Pues nada, si no hay ninguna otra consulta. Entonces, los que tenemos administrador de finca, que se encargue del administrador. Claro. Hablar con ellos a lo mejor no, de hecho incluso ellos pueden desconocer esto, pero lo mismo que os he dicho, que si hay una epidemia y trasladéis, ya lo conocéis, algunos, yo no hablo por lo que he dicho antes. Eso, exacto, darle eso y por lo menos ya sabéis lo que podéis pedir, ¿vale? Nosotros en la vida es ser problema y tenemos que ponernos de acuerdo. Y otra cosa, en el envolvente de la edificio entran las terrazas, está un edificio de hace 40 años. No, es que como tiene un cajón en la terraza, con cristal de este cromado, hierro, que se está viniendo abajo y ahora lo estamos volviendo a arreglar pues por segunda vez. En total, entre la primera, que fue hace unos años, y esta vez que se vuelve a arreglar todos los cascotes, todo lo que se cae, el hierro que se pudre, vamos ya por alrededor de los 6.000 o 7.000 euros, que los podríamos haber cambiado. Y además dan mucho calor, porque es que es cristal, como yo abajo, es como si estuvieran en una caja de cerillas. ¿Eso no entra en el envolvente por casualidad para cambiar el tipo de balcón? Si está abierto al exterior, no. Vamos, si hay una parte que está abierta, si está a esta altura, ese cristal no entra dentro de la envolvente. No, la altura del cristal. Vale, que entra el aire, o sea que, y llega, y vale, hasta abajo. pero que te entra el aire a la ventana, que está posterior, ¿no? Hombre, claro, hay un trozo que se... No, eso no forma parte de la envolvente. Eso no forma parte, aunque sea un cristal... Forma parte, pero no no mejora. No de la envolvente energética. No de la envolvente energética. De lo que se puede mejorar. Bueno, yo era una pregunta. Sí, claro. Por si cuela. Claro. Ya que llevamos 7.000 euros, cuando lo cambiamos, Bueno, lo cambiamos por algo que corra el aire y no nos hacemos que ya vamos por 50 y tantos grados 60 al sol, ¿no? O más. O sea que, bueno, pues ya está. No. Un balcón, un antepecho de vidrio. vidrio. Ah, de vidrio. Un antepecho de El vidrio. balcón, pero balcón. Vidrio y hierro. A los vidrios. Si te ven una casa y ahí no entra el aire nada más, claro. A la altura ya de la cintura y de la calidad. Es que para eso... Eso es, vamos, una cosa. Y por eso lo he preguntado, digo, a lo mejor... Aunque no... Ya son 2 veces, ya llevamos un dinero. Que aunque no entre eso, pero por decirle, existen unas láminas que se le pegan a los vidrios que sirven para mejorar la reflexión de la luz y desprenden el calor. Es decir, que en sitios donde está muy soleado, los edificios estos que son todos acristalados, se les pega como una lámina que despide el sol y ya no se calientan, y ya no transmite ese calor hacia adentro. Había dicho algo de eso y quería ver que venía incorporado en el tipo También, de también. Entre láminas. Sí, también, pero eso se puede hacer, pero se puede hacer a posteriori. Sí. Si me acuerdo, le digo ahora el nombre del fabricante. Creo que sé cuál es. Y yo tengo otra duda. Para empezar a tramitar, imagínate, yo quiero pedir una subvención, hemos llegado a un acuerdo los vecinos, la comunidad, la línea 3. Nos ponemos en contacto con el técnico que procede tal.
Para empezar, ¿cuánto hay que soltar, digamos? ¿Cuánto hay que pagar? Digamos, lo primero, como vas a pedir varios presupuestos a técnicos diferentes, sí, cada uno te dirá un precio. Eso es lo que tendrás que soltar. Eso es lo que te diga, pues mira, yo hacerte un presupuesto vale 500 euros, por ejemplo, ¿no? Mi libro de edificio, el que yo te voy a hacer, vale, vamos a poner un poquito más, 1.500. No, digo el presupuesto, nada más que el hecho del presupuesto. No, presupuesto, vamos. Eso es una cosa que nos han preguntado varias veces. Pero tú te refieres al presupuesto de la obra. No. Él se refiere a que cuánto vale que tú me des un presupuesto. Normalmente no cuesta nada. Eso es a lo que me refiero. Normalmente no cuesta nada. Pero, digamos, llegar al técnico y decir, bueno, yo quiero... Pero ustedes llegan a un técnico, a otro y a otro. Eso, ahí tengo... Y llamar por teléfono y citaros y preguntar. Que no vale nada que te den presupuesto. Pero depende del profesional, ¿vale? Pues, si alguno te dice, yo te cobro por darte presupuesto... 500 euros, por ejemplo. Pues le dices, mira, no, voy a consultar a otro. Porque la mayoría, que yo sepa, no cobramos... Por ejemplo, yo que sé, hay abogados que por el hecho de ya consultarle, te cobran 50 euros por la consulta. Vale, pero... Que no estoy criticando, simplemente quiero saber... Pero que ustedes llaman y preguntan. Que no sé esto cómo va, no sé si esto por el hecho de asesorarte con el técnico dice, mi asesoramiento son 200 euros. Si te vas a asesorar, sí, pero si tú solamente lo que le estás diciendo, mira, necesito una certificación energética, ¿qué me cobras? Le tendrás que dar algún dato. Correcto. Pues mira, mi casa tiene 120 metros y está en tal sitio. Pues él tendrá que ver con esos metros cuánto tiempo va a tardar y dónde está la casa para ir allí y volver. Y te vale tanto, pero por eso no te va a pedir un dinero. Pero es que eso nosotros no podemos hablarte por nadie, porque en esta viña hay de todo el mundo. Puede haber que lo haya, seguro. Vale, entonces, por eso te estoy diciendo. No, hombre, que lo puedo entender, pero claro, el dar esa información es tiempo. Y el tiempo es dinero. Pero es que depende, si tú vas a preguntar, es que depende del técnico, depende de lo que le pidas. A lo mejor él ya considera que esos son honorarios y te lo descuenta después o no. Vale. Sabes que depende de lo que hables. Si tu edificio necesita muchísimas cosas y hay que ir es muy complejo. De calcular. A lo mejor. Claro. Sabes que aquí puede. No, puede llevar 3 días para calcular el presupuesto. Oye, pues. Es que depende, es que por eso yo no me gusta decir no se suele pedir o si se suele pedir, depende. Si la cosa está muy clara, pues dice, pues mira, yo lo tengo muy claro. Que no está clara, pues también se dice, yo no voy a hacer un presupuesto cobrándote sin que tú me des el ok. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está en que tú hables con los técnicos, ¿vale? Vale. Pues muchísimas gracias, si ya no tenemos dudas.